El secreto de Xipe Totec, el dios que renacía con cada sacrificio. En las profundidades del Templo Mayor de Tenochtitlán, bajo el suelo que pisamos hoy en la Ciudad de México, ocurrió un ritual tan impactante que dejó perplejos incluso a los conquistadores más endurecidos. Efecto de sonido, tambores lejanos. Hablamos de la ceremonia donde sacerdotes vestían pieles humanas frescas como si fueran trajes sagrados. Pero esto no era simple barbarie como creyeron los españoles. Era el punto culminante de una filosofía profundamente sofisticada sobre la vida, la muerte y la regeneración del universo. Durante más de 20 años como estudioso de las culturas mesoamericanas, una pregunta me obsesionaba. ¿Cómo podía Xipe Totec ser simultáneamente el dios de la fertilidad agrícola y de los sacrificios más extremos? Pausa dramática. La respuesta está en un concepto que los mexicas comprendían mejor que nosotros: la paradoja esencial de la existencia. Que nada nace sin que algo muera, que toda creación requiere destrucción, que la semilla debe pudrirse para dar fruto. Recientes descubrimientos arqueológicos en Puebla, 2021, y nuevos estudios de códices nos han revelado datos escalofriantes. Los sacerdotes que portaban esas pieles humanas debían mantenerlas exactamente 20 días, no 19, no 21, porque este número representaba en su calendario sagrado el ciclo completo de muerte y resurrección. Música tensa. Pero el verdadero shock viene ahora. Los análisis forenses modernos muestran que las incisiones de desollamiento seguían patrones anatómicos precisos, realizados con conocimiento médico avanzado. Lo más extraordinario es que este dios aparentemente sanguinario era al mismo tiempo el protector de los campesinos. Tono más cálido. Cada primavera, cuando los agricultores mexicas veían a los sacerdotes danzar con esas pieles humanas, no sentían horror sino esperanza. Sabían que la lluvia vendría, que el maíz brotaría, que la vida continuaría. Esta dualidad es la clave para entender no solo a Xipe Totec, sino toda la cosmovisión azteca. 1. Orígenes de Xipe Totec. Su posible procedencia de culturas mesoamericanas anteriores. Cuando hablamos de Xipe Totec, no estamos ante una deidad exclusivamente azteca, sino ante un complejo entramado de influencias culturales que se remontan a civilizaciones anteriores. Los investigadores han encontrado fascinantes conexiones entre este dios y los antiguos toltecas, ese pueblo semimítico que dominó el Valle de México siglos antes del surgimiento de Tenochtitlán. Particularmente revelador resulta el vínculo con los Yopes, un grupo guerrero del actual Guerrero, conocido por sus prácticas rituales extremas que incluían el desollamiento, ceremonia que luego sería central en el culto a Xipe Totec. Estas raíces multiétnicas nos muestran cómo la religión prehispánica era un tejido vivo de tradiciones que trascendían fronteras políticas y lingüísticas. Lo verdaderamente fascinante es el proceso de sincretismo que realizaron los mexicas al adoptar esta deidad. No se limitaron a importar pasivamente el culto, sino que lo reinterpretaron a través de su particular cosmovisión, integrando a Xipe Totec en su complejo sistema de creencias como dios de la renovación y la fertilidad. Las crónicas coloniales sugieren que los aztecas encontraron en esta deidad preexistente un símbolo perfecto para representar sus propios valores guerreros y agrícolas, transformando su culto en algo cualitativamente distinto a lo practicado por sus predecesores. La pregunta clave que surge es: ¿qué elementos específicos distinguían al Xipe Totec azteca de sus versiones anteriores? Los estudios comparativos de iconografía muestran que mientras los toltecas lo representaban principalmente como deidad solar, los mexicas enfatizaron su aspecto de renovación cíclica a través del simbolismo de la piel desollada. Este cambio no fue casual.
sino que respondía a necesidades ideológicas específicas del imperio azteca, que necesitaba justificar tanto sus prácticas guerreras como su dependencia agrícola. Curiosamente, el culto a Xipe-Totec parece haber sido particularmente fuerte en áreas periféricas del dominio mexica, lo que sugiere que su adopción pudo ser también una estrategia política de integración de pueblos conquistados. Este detalle nos lleva directamente a considerar cómo evolucionó la representación visual de la deidad, tema que exploraremos a continuación para entender mejor su impacto en la cultura mexica. 2. Atributos y representación. Descripción de su apariencia y simbolismo. La imagen de Xipe-Totec resulta tan impactante como reveladora de su profundo significado en la cosmovisión mexica. Su representación más característica, un cuerpo cubierto con piel humana recién desollada, no era simple horror ritual, sino una poderosa metáfora visual. Los artistas aztecas mostraban con crudeza, pero también con precisión anatómica, cómo la nueva piel colgaba en jirones, especialmente en las manos, donde los dedos de la víctima pendían como macabros adornos. Este impactante atuendo carnal simbolizaba el ciclo agrícola. Así como la semilla debe despojarse de su cáscara para germinar, el dios necesitaba renovar su piel para garantizar la fertilidad. Los códices nos revelan otros detalles significativos de su iconografía. Su rostro a menudo aparecía pintado de rojo, color de la vida, y amarillo, tonalidad del maíz maduro, mientras que su cuerpo se adornaba con joyas de oro y piedras preciosas. No era casualidad que los ornamentos dorados predominaran. El metal solar asociado a la divinidad reforzaba su conexión con los ciclos cósmicos. Particularmente llamativo era su tocado cónico, similar al usado por los sacerdotes durante los sacrificios, que establecía un claro paralelismo entre el dios y sus ministros terrenales. El análisis de esculturas y representaciones pictóricas muestra tres variantes principales del dios: como guerrero con atributos militares, como deidad agrícola portando mazorcas y, en su forma más abstracta, como símbolo de renovación cósmica. En todas ellas persiste el elemento de la piel desollada, pero los detalles accesorios cambiaban según el contexto ritual. Las representaciones en Templo Mayor, por ejemplo, lo muestran con un chicahuastli, sonaja, en la mano, instrumento cuyo sonido se creía capaz de convocar a las lluvias. Resulta fascinante cómo esta compleja iconografía sintetizaba conceptos aparentemente contradictorios: vida y muerte, guerra y agricultura, sufrimiento y renovación. Los artistas aztecas lograron codificar en imágenes lo que los mitos expresaban en palabras, la esencial unidad de los opuestos. Esta dualidad fundamental nos lleva naturalmente a preguntarnos cómo encajaba Xipe-Totec en los relatos sobre el origen del universo. 3. Xipe-Totec en la creación del mundo. Su papel en los mitos cosmogónicos aztecas. En los relatos fundacionales del universo azteca, Xipe-Totec emerge como una fuerza fundamental en el delicado equilibrio cósmico. Los mitos de Teotihuacán nos lo presentan participando activamente en el quinto sol, cuando los dioses se sacrificaron para dar movimiento al mundo. Aquí su papel fue crucial. Mientras que Quetzalcóatl y Huitzilopochtli creaban el nuevo orden, Xipe-Totec aseguraba su continuidad mediante el ciclo perpetuo de muerte y renovación. Los códices muestran cómo su capacidad de renacer de su propia destrucción lo convertía en garante de la estabilidad universal. La cosmogonía mexica asignaba a Xipe-Totec un dominio especial sobre el este, dirección sagrada asociada al renacimiento diario del sol. Los textos coloniales recogen creencias fascinantes. Se decía que cada amanecer, cuando Tonatiuh surgía en el horizonte, lo hacía revestido momentáneamente con las características de Xipe-Totec, simbolizando así el eterno ciclo de regeneración.
Esta conexión solar explica por qué en muchos mitos aparece como hermano o contraparte de Tezcatlipoca, el oscuro señor del norte. Los relatos de la creación del hombre también reservan un lugar especial a Xipetotec. Según la leyenda de Quetzalcóatl y el maíz, fue nuestro Dios quien aportó el conocimiento sobre el procesamiento del grano, enseñando a los humanos cómo despojar al cereal de su envoltura para transformarlo en alimento. Este acto fundacional estableció un paralelo divino entre el desollamiento ritual y la preparación del maíz, vinculando para siempre la nutrición física con el sacrificio espiritual en la cultura mexica. Curiosamente, algunos mitos menores lo presentan como mediador en las disputas entre dioses, particularmente en los conflictos entre las deidades agrícolas y las guerreras. Esta posición intermedia nos revela otra faceta de su naturaleza. No solo era un dios de transición, sino también el equilibrio entre fuerzas opuestas. Este papel conciliador resulta especialmente significativo cuando examinamos su relación con la agricultura y los ciclos naturales. 4. Dios de la agricultura y la renovación. Relación con el ciclo del maíz, la primavera y la fertilidad. La conexión entre Xipetotec y los ciclos agrícolas representa uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos de su culto. Cada año, cuando llegaba el momento de la siembra, los campesinos mexicas veían en el desollamiento ritual una poderosa metáfora del proceso agrícola. Así como las semillas debían morir y despojarse de su cáscara para germinar, la tierra necesitaba un renacimiento simbólico. Los rituales de primavera en honor a Xipetotec coincidían precisamente con el inicio del ciclo agrícola, marcando el momento en que la tierra seca se vestía con un nuevo manto verde. Los antropólogos han identificado sorprendentes paralelos entre los ritos de Xipetotec y las prácticas campesinas tradicionales. Durante el festival de Tlacaxipehualistli, los sacerdotes que portaban la piel de los sacrificados imitaban los movimientos de los sembradores, esparciendo semillas rituales mientras la sangre aún humeaba en los altares. Esta ceremonia, aparentemente macabra, en realidad recreaba el proceso de fertilización de la tierra, donde la energía vital de los sacrificados se transformaba en sustento para la comunidad. El maíz, alimento sagrado de los mexicas, ocupaba un lugar central en esta simbología. Las representaciones de Xipetotec frecuentemente lo muestran sosteniendo mazorcas que emergen de su cuerpo desollado, ilustrando la creencia de que la vida nueva brotaba necesariamente de la muerte. Los agricultores veían en este dios la personificación del misterio agrícola. La tierra que parece morir en invierno para renacer en primavera. El grano que debe enterrarse para dar fruto. Pero quizás el aspecto más revelador de su asociación agrícola era la creencia en su capacidad para controlar las enfermedades de los cultivos. Los cronistas españoles documentaron cómo los campesinos invocaban a Xipetotec cuando aparecía la roya del maíz o las plagas, realizando ofrendas especiales para renovar la salud de sus milpas. Esta faceta como sanador de la tierra nos lleva directamente a examinar los dramáticos rituales públicos que celebraban su poder regenerador. 5. Ritual del Tlacaxipehualistli, la ceremonia anual donde se desollaban víctimas en su honor. El Tlacaxipehualistli, ponerse la piel del desollado, representaba el clímax del culto a Xipetotec, una ceremonia tan compleja como reveladora de la cosmovisión mexica. Durante 20 días consecutivos, toda Tenochtitlán se transformaba en un escenario ritual donde lo sagrado y lo terrenal se fundían. Los preparativos comenzaban con la selección de guerreros cautivos, quienes eran tratados como representantes divinos antes de su sacrificio. Estos elegidos vivían sus últimos días adornados como el propio Xipetotec,
comiendo manjares y siendo reverenciados por la población, en una inversión temporal de roles que convertía al prisionero en objeto de veneración. El momento culminante ocurría en el templo principal, donde los sacerdotes ejecutaban un ritual de precisión quirúrgica. Con cuchillos de obsidiana más afilados que el acero moderno, realizaban incisiones perfectas para extraer la piel completa del sacrificado en un proceso que podía durar horas. Testigos españoles describieron con horror mezclado con fascinación cómo los sacerdotes luego se vestían con estas pieles frescas que usaban durante días hasta que se descomponían. Este acto no era simple crueldad, sino una poderosa representación teatral de la renovación cósmica, donde el sacerdote devenía en avatar viviente de la deidad. Las pieles desolladas adquirían luego diversos destinos rituales. Algunas se depositaban en cuevas sagradas como ofrendas a la tierra, otras se cortaban en tiras que los jóvenes guerreros usaban como talismanes. Las más importantes eran llevadas en procesión por los campos de cultivo, donde los agricultores las hacían caminar sobre la tierra recién sembrada, creando un puente simbólico entre el sacrificio humano y la fertilidad agrícola. Los fragmentos secados al sol se convertían en reliquias poderosas, usadas en ceremonias menores durante todo el año. Lo más sorprendente de estos rituales era su dimensión comunitaria. Mientras ocurría el desollamiento en los templos, en las plazas se realizaban representaciones teatrales, banquetes rituales y competencias atléticas. Los mexicas habían creado un sistema ritual donde el horror sagrado convivía con la celebración popular, demostrando su capacidad para integrar los aspectos más oscuros de la existencia en una visión coherente del mundo. Esta compleja ceremonia nos obliga a reconsiderar la relación entre Xipetotec y la institución guerrera mexica. 6. Conexión con la guerra. Su vínculo con los guerreros y la captura de prisioneros para sacrificios. La figura de Xipetotec estaba íntimamente ligada al complejo guerrero mexica de una manera que pocos comprenden a profundidad. Los guerreros Águila y Jaguar no solo capturaban prisioneros para los sacrificios, sino que establecían una relación simbiótica con sus víctimas rituales. Durante los 40 días previos al Tlacaxipehualistli, el cautivo seleccionado era tratado como una encarnación viviente del dios, y su captor asumía el rol de padre ritual, creando un vínculo tan sagrado como paradójico. Esta relación transformaba la guerra en un acto religioso, donde matar y morir eran dos caras de la misma moneda divina. Los códices muestran cómo los guerreros mexicas adoptaban atributos de Xipetotec antes de la batalla, pintando sus cuerpos con los colores rituales, rojo, amarillo y negro, y portando estandartes con su efigie. Las crónicas de Sahagún revelan un detalle fascinante. Los veteranos de guerra que habían capturado múltiples prisioneros recibían el derecho a usar mantas bordadas con el símbolo de la piel desollada, marcando su estatus como hijos predilectos de la deidad. Este sistema de recompensas espirituales convertía el culto a Xipetotec en un potente motivador bélico. El ritual del combate gladiatorio, Tlahuahuanalistli, representaba el punto culminante de esta conexión bélica. El prisionero, atado a una gran piedra circular, Temalacatl, era obligado a luchar contra guerreros sucesivamente más experimentados. Este espectáculo ritual no era mera crueldad, sino una recreación simbólica del eterno ciclo de lucha y renovación que Xipetotec encarnaba. Cada golpe, cada herida, cada gota de sangre derramada tenía un significado cosmológico preciso, vinculando el destino individual con el equilibrio cósmico. Lo más revelador de esta conexión guerrera era su dimensión psicológica. Los mexicas habían desarrollado un sistema de creencias donde morir como sacrificio a Xipetotec
Era considerado un honor mayor que caer en batalla. Esta mentalidad transformaba a los prisioneros de víctimas pasivas en participantes activos del drama sagrado y explicaba por qué muchos cautivos aceptaban su destino con estoicismo ceremonial. Esta compleja interacción entre religión y guerra nos lleva naturalmente a examinar cómo el culto a Xipetotec trascendió las fronteras del mundo mexica. 7. Influencia en otras culturas. Adoración en pueblos vecinos. El culto a Xipetotec trascendió las fronteras del Imperio Mexica en formas que hoy siguen sorprendiendo a los arqueólogos. Entre los zapotecas de Oaxaca, conocido como Pitao Cosijo, la deidad asumía una fascinante dualidad. Mientras conservaba los atributos agrícolas del dios mexica, adquiría también características de deidad telúrica vinculada a los terremotos. Los relieves de Mitla muestran representaciones híbridas donde el desollamiento ritual se combinaba con símbolos de movimiento sísmico, sugiriendo una interpretación local del concepto de renovación a través de la destrucción. Los mixtecas, por su parte, desarrollaron una relación aún más compleja con esta deidad. En los códices Natal y Vindobonensis aparece como Yopi, nombre que revela su probable origen Yope, pero con atributos guerreros más marcados que en la versión mexica. Las joyas mixtecas de oro encontradas en Monte Albán muestran una curiosa paradoja. Mientras los mexicas representaban a Xipetotec con ornamentos dorados, los mixtecas, maestros orfebres, preferían mostrarlo con adornos de jade, quizás indicando una reinterpretación deliberada del simbolismo original. En la región huasteca, el culto tomó un giro inesperado hacia lo femenino. Aquí, Xipetotec era frecuentemente representado con características andróginas y asociado a deidades lunares, en lo que parece ser una fusión con cultos locales a la fertilidad. Los textiles huastecos del período postclásico muestran figuras con piel desollada danzando junto a representaciones de la diosa Tlazolteotl, sugiriendo rituales de purificación únicos en esta región. Este sincretismo regional demuestra la extraordinaria capacidad de adaptación del culto original. Pero quizás el testimonio más elocuente de su influencia panmesoamericana se encuentra en el arte maya del período clásico. Aunque no adoptaron el culto completo, los mayas representaban ocasionalmente a deidades con piel desollada en contextos agrícolas, particularmente en relación con el dios del maíz. Estas representaciones, encontradas en sitios como Palenque y Copán, sugieren que el núcleo simbólico del culto a Xipetotec, la renovación a través del despojo, resonaba incluso en culturas distantes geográfica y temporalmente. Esta difusión multicultural nos prepara para examinar cómo los mexicas integraron estas influencias en su propio sistema calendárico. 8. Xipetotec en el calendario azteca. Festividades y fechas dedicadas a él. El calendario ritual azteca, Tonalpohualli, reservaba para Xipetotec una posición de extraordinaria importancia cosmológica. Su mes sagrado, Tlacaxipehualistli, el desollamiento de hombres, ocupaba el segundo lugar en el calendario solar de 18 meses, coincidiendo con el equinoccio de primavera, entre marzo y abril. Esta ubicación no era casual, marcaba el momento exacto en que el mundo entraba en un periodo de transición crítica, cuando la energía cósmica fluctuaba entre la sequía y las lluvias. Los astrónomos sacerdotes mexicas habían calculado con precisión matemática esta ventana temporal donde los sacrificios tendrían máximo efecto regenerador. Cada día del mes de Tlacaxipehualistli estaba minuciosamente programado con rituales específicos. Los primeros 5 días se dedicaban a preparativos ceremoniales donde los instrumentos sagrados, cuchillos de obsidiana, recipientes para sangre, atuendos rituales, eran consagrados mediante complejos conjuros.
Los siguientes 8 días constituían el clímax del festival, cuando se ejecutaban los sacrificios gladiatorios y los desollamientos públicos. Los códices muestran cómo cada acto ritual correspondía a movimientos astronómicos precisos, particularmente al ascenso de la constelación de Orión, que los mexicas asociaban con el dios. Pero el calendario de Xipe Totec no se limitaba a su mes principal. Los Tonalpouque, lectores de destinos, identificaban 4 fechas clave durante el año, una por cada estación, donde la influencia del dios era particularmente fuerte. En estos días, conocidos como atados de años, se realizaban ceremonias menores de renovación, donde se quemaban símbolos de piel seca y se esparcen sus cenizas en los campos. Los arqueoastrónomos han descubierto que estas fechas coincidían con fenómenos celestes específicos, como el paso cenital del Sol o ciertas fases lunares. Lo más fascinante del sistema calendárico mexica era su capacidad para integrar múltiples ciclos temporales. Mientras el calendario solar marcaba las festividades agrícolas de Xipe Totec, el calendario sagrado de 260 días lo asociaba con el día signo Coatl, serpiente, símbolo de transformación. Esta doble codificación temporal permitía que el dios operara simultáneamente en diferentes planos de la realidad, como regulador de estaciones y como fuerza espiritual atemporal. Esta sofisticada integración calendárica nos lleva directamente al dramático encuentro entre el culto ancestral y el nuevo orden colonial. 9. Sincretismo postcolonial. Cómo su figura se mezcló con santos cristianos tras la conquista. El encuentro traumático entre el culto a Xipe Totec y el catolicismo español produjo uno de los sincretismos más fascinantes y paradójicos de Mesoamérica. Los evangelizadores, horrorizados por los rituales de desollamiento, identificaron inicialmente a la deidad con Satanás, sin comprender que para los indígenas representaba precisamente lo contrario: la renovación y la esperanza. Esta incomprensión mutua forzó a las comunidades indígenas a desarrollar estrategias de resistencia cultural disfrazadas de sumisión religiosa. Así nació el culto híbrido a San Juan Bautista desollado, figura inexistente en la hagiografía oficial, pero que permitió preservar elementos clave del antiguo dios. En los pueblos de Morelos y Guerrero aún persisten rituales agrícolas donde se visten imágenes cristianas con pieles de animales, reproduciendo simbólicamente el antiguo desollamiento. El antropólogo Hugo Nutini documentó cómo en algunas comunidades, durante las fiestas patronales, los danzantes usan máscaras que representan rostros humanos pelados, combinando iconografía prehispánica con elementos barrocos. Estas prácticas no son meros rescoldos del pasado, sino recreaciones activas de significado adaptadas al nuevo contexto religioso. Las cofradías indígenas desarrollaron un sistema codificado para mantener vivo el culto. Bajo la apariencia de venerar a santos cristianos, conservaban elementos esenciales: ofrendas de maíz teñido con achiote, sustituto ritual de la sangre; procesiones que seguían antiguos caminos sagrados y banquetes comunitarios que replicaban los festines rituales aztecas. Los frailes, en su afán por erradicar la idolatría, terminaron preservando involuntariamente muchos elementos al incorporarlos a las festividades católicas. El caso más extraordinario de este sincretismo se encuentra en la iconografía colonial temprana. Algunas pinturas del siglo XVI muestran a San Bartolomé, traicioneramente asociado con el desollamiento por su martirio, portando atributos claramente tomados de Xipe Totec: piel colgando de los brazos, ornamentos dorados y hasta mazorcas de maíz surgiendo de sus heridas. Estos cuadros, producidos en talleres indígenas bajo supervisión franciscana, constituyen testimonios visuales de una resistencia cultural silenciosa pero persistente. Este proceso de transformación nos lleva directamente a examinar cómo el núcleo simbólico del culto ha sobrevivido hasta la actualidad. 10. Legado en la cultura moderna.
representaciones en arte, literatura y tradiciones actuales. La figura de Xipetotec ha experimentado un sorprendente renacimiento en el arte contemporáneo mexicano, transformándose en un potente símbolo de identidad cultural. Artistas como Francisco Toledo y Rufino Tamayo reinterpretaron su iconografía en grabados y pinturas que exploran temas de violencia, regeneración y mestizaje. En 2019, el descubrimiento de un templo dedicado al dios en Puebla inspiró una ola de creaciones que van desde instalaciones multimedia hasta performances callejeros, demostrando su vigencia como metáfora cultural. Lo fascinante es observar cómo estos artistas actualizan el simbolismo ancestral. Las pieles desolladas se transforman en críticas sociales, los ornamentos dorados en comentarios sobre el consumismo, y los rituales agrícolas en reflexiones ecológicas. En la literatura, Xipetotec aparece como personaje recurrente en la narrativa de autores como Homero Aridgis y Carmen Bullosa, donde encarna la tensión entre tradición y modernidad. La novela La piel del cielo, de Elena Poniatowska, utiliza su mitología como estructura simbólica para explorar temas de identidad nacional. Pero quizás el medio donde más ha proliferado es en la cultura popular, desde cómics y videojuegos como Smite o Age of Empires 2, hasta series de streaming que reinterpretan su mitología para nuevas audiencias. Cada adaptación, por más comercial que sea, contribuye a mantener viva la memoria del dios. Las comunidades indígenas mantienen vivas tradiciones ligadas al culto original, aunque adaptadas a contextos modernos. En algunos pueblos nahuas de Guerrero durante el carnaval, los danzantes usan máscaras que evocan el rostro desollado del dios, combinando elementos prehispánicos con influencias africanas y europeas. Los agricultores de Puebla aún realizan ofrendas a San Juan Tlatlauqui, versión sincrética del dios, pidiendo lluvias, demostrando la persistencia del núcleo agrícola del culto. Estos rituales ya no involucran sacrificios humanos, pero conservan la esencia simbólica, la creencia en que toda renovación requiere un sacrificio. El resurgimiento del interés por Xipetotec en círculos académicos y artísticos plantea preguntas fascinantes sobre la memoria cultural. ¿Por qué esta deidad particular, entre todas las del panteón azteca, ha demostrado tanta resiliencia? La respuesta quizás esté en la universalidad de su simbolismo central, la idea de que para renacer, primero debemos despojarnos de lo viejo. Este mensaje, válido tanto en el siglo XV como en el XXI, explica por qué Xipetotec sigue hablándonos a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre los ciclos eternos de muerte y renovación que definen la condición humana. Después de este viaje a través de los siglos, te pregunto, ¿cuántas pieles has tenido que dejar atrás en tu propia vida? Pausa significativa. Así como Xipetotec enseñó que toda renovación requiere un sacrificio, quizás nuestros mayores desafíos son precisamente esas oportunidades para despojarnos de lo viejo y emerger renovados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta antigua sabiduría podría aplicarse a los problemas modernos? Comenta con la palabra renacer si piensas que el mensaje de Xipetotec sigue vigente hoy. Si este video te hizo ver la historia azteca con nuevos ojos, no olvides suscribirte y activar la campanita. La próxima semana exploraremos un secreto aún más impactante, la verdad oculta detrás de los sacrificios infantiles a Tlaloc. ¿Estás preparado para esa revelación?